Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Soy el profesor Daniel Albornoz y les voy a contar qué es lo que es un vector unitario. Bien, en esta clase invertida necesitaremos utilizar la noción de vector, así que un breve repaso. Un vector se entiende como un objeto matemático que expresa una magnitud y una dirección. En el contexto de la física, esto se utiliza para representar cantidades que tienen dichas características, es decir, una magnitud y una dirección. Esto implica, a su vez, que la magnitud de un vector físico tiene dimensiones y tiene unidades. Por ejemplo, el vector velocidad, ¿cierto? Entendemos que, claro, uno puede ir más rápido o más lento. Ahí tenemos la noción de magnitud. Y esta magnitud, justamente, tiene una dimensión física, ¿cierto? Es una longitud partida en un tiempo. Tiene unidades, la podemos expresar en metros por segundo, en kilómetros por hora, o en una unidad adaptada a la situación. Bien, pero también sabemos que podemos tener una velocidad en distintas direcciones, ¿cierto? No es lo mismo que me esté moviendo hacia el norte que me esté moviendo hacia el este o en cualquier otra dirección. Entonces entendemos que la velocidad como concepto físico corresponde a algo que tiene magnitud y dirección y por lo tanto la podemos representar matemáticamente con un vector. Gráficamente podemos representar los vectores con flechas, ¿cierto? Ahí dibujé una flecha recta, ¿sí? No curva, que representa un cierto vector, podemos llamarlo B, ¿sí? Tiene una dirección y tiene una magnitud que está representada por la longitud de este trazo en esta cuadrícula. Esto significa que podemos hacer una correspondencia entre la longitud dibujada y la magnitud. Esto nos lleva a pensar que existe una cierta relación entre el largo de una arista de este cuadrito, ¿cierto? Y la cantidad física que estemos representando con este vector. Eso entonces nos permite gráficamente expresar algo sobre la magnitud de dicho vector. También podemos expresar el vector analíticamente y esto se hace, bueno, escribiéndolo, ¿cierto?, en una línea, a partir de sus componentes. Ahí tenemos que recordar entonces que distinguimos dos tipos de componentes, las componentes escalares, ¿sí?, y las componentes vectoriales. Bx y By son números, que pueden ser positivos, negativos, y que tienen una dimensión, ¿cierto?, por lo tanto llevan unidades. Y tongo y jtongo expresan las direcciones horizontal y vertical respectivamente. Justamente vamos a repasar en un rato más qué significa este itongo y este jtongo y cómo se definen, ¿sí? Entonces, tenemos representación gráfica de los vectores y tenemos representación analítica. Ambas dos vamos a tener que interpretarlas cuando hablemos de los vectores unitarios. ¿Pero qué es un vector unitario? Bueno, un vector unitario se define como un vector adimensional y de magnitud 1, ¿ok? Bueno, a su vez entonces el vector unitario es un vector. No tiene dimensiones, eso lo hace un vector particular, ¿ya? Y tiene magnitud 1. Este 1 de aquí no tiene unidades, es un 1 matemático, un 1 absoluto. En caso de estar usando una cuadrícula, efectivamente podemos representar ese vector unitario, en este caso, por ejemplo, en la horizontal, ¿cierto? Con una magnitud 1 en la cual no tenemos que hacer una escala. Bien, ¿cómo obtenemos un vector unitario? Bueno, a partir de un cierto vector v, podemos definir un vector unitario de ese vector v, al dividir el vector v en su magnitud. Supongamos que tengo un vector v de esta forma, gráficamente tiene una magnitud 3 unidades, ¿cierto? Si yo divido esto por la magnitud del vector v, que tiene una magnitud 3 unidades, bueno, voy a conseguir un vector que primero es paralelo al vector v, puesto que lo estoy dividiendo por un escalar positivo, ¿cierto? La magnitud es un número positivo. Así que no cambio la dirección del vector. El resultado tiene que apuntar en la misma dirección, es decir, en este caso, hacia arriba. Y además, tiene que tener magnitud 1. Bueno, por lo tanto, no tengo muchas soluciones. El vector unitario del vector v tiene esta representación gráfica en este caso. También podemos expresar el vector de manera analítica, ¿cierto? Si utilizamos la expresión del vector v y la expresión de su magnitud, podemos reemplazar en esta relación. Bueno, la magnitud del vector v la podemos calcular siempre utilizando Pitágoras y sus componentes.
¿cierto? Entonces, a la hora de expresar el vector unitario del vector b, reemplazamos aquí por la expresión analítica de b. Recordemos que esto, aquí lo estoy escribiendo con letras, pero eventualmente pueden ser números con sus unidades correspondientes, ¿cierto? Y reemplazamos también acá abajo, en realidad no lo voy a reemplazar, lo dejamos como la magnitud de b. Si desarrollo un poco esto, podemos llegar a la siguiente expresión, ¿cierto? No estoy haciendo nada muy brujo, donde vemos que el vector unitario del vector b tiene a su vez componentes escalares, ¿cierto? Que podemos calcular de esta manera, y que tiene componentes vectoriales, ¿cierto? Que apuntan en las direcciones principales, en este caso de las dos dimensiones. Muy bien. Si observamos un poco la notación, vemos que, y lo voy a escribir en grande para que se entienda bien, vemos que para expresar un vector unitario no utilizamos una flecha, utilizamos un tongo, ¿cierto? Esto lo llamamos tongo o lo llamamos hacer acento circunflejo en literatura, pero lo expresamos como tongo en general en física. Solemos utilizar también el subíndice para comentar en el fondo, como para que quede claro, quede explícito, que este vector unitario se refiere a un cierto vector b, que es el que le da origen a partir de esta relación que está aquí. ¿Sí? Así que, muy importante, vector unitario tiene un tongo. Recordemos entonces que es adimensional y que tiene magnitud 1. Por lo tanto, si vemos un vector que se escribe con un tongo, sabemos que tiene magnitud 1, ¿sí? Y sin dimensiones. Físicas al menos. Muy bien. Si tomamos esta definición y la invertimos, obtenemos algo bien interesante. Voy a pasar simplemente la magnitud para el otro lado y voy a escribir la relación al revés. Podemos decir que el vector b, ¿sí? El vector b resulta de la multiplicación de su magnitud por un vector unitario, que es el vector unitario, ¿cierto?, propio de b. Entonces vemos que de esta manera estamos escribiendo el vector como una magnitud por una dirección. Y aquí vemos entonces cuál es el rol que cumple el vector unitario. El vector unitario está ahí para indicarnos la dirección del vector, que es una de las dos características principales que tiene este objeto. ¿Sí? Entonces, muy importante, nos permite expresar la dirección del vector. Ahora, existen vectores unitarios particulares. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que son vectores que en el fondo los utilizamos para definir una cierta base. Aquí estamos en una cuadrícula en 2 dimensiones, ¿cierto? Podríamos trabajar en 3 dimensiones, simplemente los dibujos no son tan sencillos de hacer. De todas maneras, un vector unitario, ¿qué es lo que permite? Nos permite definir un eje. Recordemos, el vector unitario esencialmente nos está dando una dirección. Entonces, por ejemplo, en esta cuadrícula tenemos la dirección horizontal. Si yo dibujo un vector de magnitud 1 acá, en el fondo estoy definiendo un eje que apunta en la horizontal, o que está en la horizontal más bien, y que apunta en este caso hacia la derecha, definiendo una dirección positiva. En general, a este vector lo llamamos y tongo, ¿ya? Para definir justamente el eje que en general llamamos X, ¿sí? El eje horizontal. Para completar la definición del eje, aún tendríamos que definir un origen, ¿cierto? Y entregarle una cierta escala de representación para representar sus unidades. Pero con el vector unitario ya tenemos esta característica básica y esencial, que es su dirección. A su vez, en la dirección vertical solemos llamar J-tongo al vector unitario que va en la dirección vertical hacia arriba, ¿cierto? Que es la que tomamos en general como positiva. Y utilizando J-tongo justamente podemos definir lo que en general llamamos el eje Y, ¿cierto? Si estuviéramos trabajando en 3 dimensiones, entonces podríamos definir el vector K-tongo, ¿cierto? Asociado a la dirección Z, o al eje Z más bien. Muy bien, entonces, esto de una base de vectores unitarios es simplemente una colección de vectores, en este caso I y J, que me permiten describir el espacio, en este caso utilizando una cuadrícula que es recta, ¿cierto? Tenemos un ángulo recto entre las direcciones horizontales y las direcciones verticales. En 3 dimensiones, entonces, le podríamos sumar un tercer vector, K-tongo, por ejemplo,
que nos daría una suerte de cuadrícula en 3 dimensiones, o cubícula tal vez, ¿cierto? Que tiene esta misma característica, es decir, un lado definido por un vector de magnitud 1 y que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Eso es lo que llamamos una base ortonormada, ¿sí? Que tiene magnitud 1 en cada una de sus direcciones y que las direcciones son perpendiculares entre sí. Hasta aquí llega esta cápsula expositiva, ¿cierto? Esta clase invertida de vectores unitarios. Espero que les haya servido y que puedan aplicar estos conceptos en el curso. Nos vemos.